serie de interrogaciones por parte del personal de salud, siendo estos pues interrogaciones específicas para poder obtener la información, eh, una información, por así decirla, adecuada para poder llegar a un diagnóstico certero. Es muy Mm, importante la interrogación que vamos a realizar. ya, muy bien. Siguiente. Mm. Bueno, doctora, bueno, yo leí que Ahora la sí, el historia... apellido de la joven. Bonifacio, Apellido doctora. Bonifacio. Bonifacio. Ya, siguiente. Doctora, yo leí que la historia clínica es la relación de los eventos en la vida de una persona, las cuales se registran en la forma de registro de la historia clínica. Y con esto se puede hacer el diagnóstico propio del enfermo. Muy bien. Apellido. Morán Villacorta, Renato. Bueno. Siguiente. Doctora, buenos días. Ujú. En mi caso, entendí que iba a ser un documento legal donde va a permitir que se pueda recopilar tanta información acerca de toda la salud del paciente, y eso va a permitir también una relación entre el médico y el paciente, y de esa manera generar una cierta confianza al inicio de empezar todo ello. Muy bien. Siguiente. Apellido, hija. Muñoz Valentín. Muñoz Valentín. Siguiente. Doctora, buenos días. En mi caso entendí que es un registro donde se va a poner la información que obtiene el médico mediante el interrogatorio que se le realiza y también mediante el examen físico, para que de esta forma se le haga un seguimiento al paciente, y también esta historia clínica debe tener una función legal. Ya, apellido. Ordemar. Siguiente. Buenos días, doctora. En mi caso, lo que leí de la historia clínica indicaba que era el documento que se escoge para poder obtener pues, el conjunto de datos y de la información tanto del estado de salud del paciente, sus antecedentes y también de la enfermedad actual. Y bueno, a través de la anamnesis, como ya lo indicaron mis compañeros, a través de la exploración física, también es importante saber que la historia clínica pues tiene que tener algunas características, como que tiene que ser completa, actualizada, tiene que ser recuperable, tiene que tener datos mínimos, y bueno, dentro de las funciones también pues tenemos que tiene una función médico-legal, asistencial, docente, de gestión y de investigación también. Muy bien. Apellido. González Gamboa. Ya, entonces miren, González Gamboa, ayer no viniste, ¿por qué? Ayer tuve problemas de conectividad, doctora. Le comuniqué a la delegada cuando pude tener internet. Correcto. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, el siguiente. Buenos días, doctora. Haz un resumen total de lo que has escuchado más lo que vas a aportar. Bueno, doctora, como sabemos es la información recopilada de la anamnesis, donde se expresa en la historia médica, ¿no? Vemos que todo procedimiento y dato debe ser registrado en dicho documento como constancia y garantía de los datos suministrados, ¿no? Por el paciente hasta las acciones por parte del médico, ¿no? Tanto el personal sanitario como la institución, ¿no? Uh-huh. Ya, ¿tu apellido? Salvatierra Mendoza Peter, doctora. Ya, entonces, quede claro para todos, todavía no están todos, pero vamos a ver. La importancia de la historia clínica, por definición, ya usted es un documento legal, es un documento científico, es un documento académico, es un documento administrativo, ya, entonces por el ángulo que lo vean, tiene suma importancia. Es donde ustedes van a plasmar su trabajo médico, que va a quedar en la institución donde estén, y ahí van a escribir todo lo que todo lo que respecta a la acción de las dos personas, médico y paciente, y que puede ser utilizado para cuestiones legales. O sea, han repetido muchos legal, 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 legal. O sea que la importancia legal le dan muchos libros, en muchas acepciones, y cuidado, o sea,
Si tanto hemos hablado de legal, cuidado, ustedes están empezando con los ojitos cerrados todavía a formular su documento legal. Hoy en día, todos los médicos estamos proclives a que nos hagan juicios. Y los juicios vienen, según la carrera de Derecho, el papelito manda, ¿no? Y papelito manda, ¿qué pasó acá? Se me apagó el papelito manda es ya se ha escrito, ¿ya? Entonces el médico tiene que ser un buen lingüista, ¿ya? Para eso nos han enseñado gramática, nos han enseñado todas las partes de la gramática, nos han enseñado la léxico, ortografía, ¿no? Redacción y muchas cualidades más del idioma castellano en las cuales nosotros vamos a plasmar en ese documento. Cuidado con plasmar datos incompletos que los vayan a poner la soga al cuello a cada uno de ustedes si les hacen juicio. Hasta ahora no habían mandado a la cárcel a los médicos, pero ya hay médicos graficados en cumplir 5 años de prisión por cuestiones no solamente por haber escrito mal su historia clínica, sino por que no se entiende o no copió los datos que debió copiar. Muy bien. 22 todavía no están todos. Entonces ya sabemos todos la importancia del documento legal, científico, académico, administrativo, en la cual estamos inmersos cada uno de nosotros cuando plasmemos nuestra actitud como médicos. Muy bien. Ahora vamos por las partes. A ver, siguiente. ¿Me dio su apellido el último? ¿Cuál fue? ¿El apellido del último? Salvatierra Mendoza, doctora. Ah, Salvatierra, ya está. Siguiente. Las Doctora, partes, buenos van días. a variar según si es una historia clínica de un paciente internado o de un paciente hospitalizado, de un paciente internado o un paciente ambulatorio. En el primer caso está compuesto por la anamnesis, el examen físico, también un resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, la evaluación diaria y la epicrisis. Y en el segundo caso, por una base de datos, el listado de problemas y las notas de evolución y también el plan de acción. Correcto. ¿Apellido? Ríos. Ríos. ¿Solo hay un Ríos? Sí. Sí, doctor. Siguiente. Sí, doctora, Claro. ¿Ya? vamos a tener una de las partes es el estatus preaenses, que es la descripción del estado del paciente a través de la ectoscopía, que va a ser la primera observación que el médico va a realizar con su paciente. También vamos a tener la anamnesis, que va a ser la información obtenida mediante el interrogatorio. El examen físico, que va a ser la información obtenida mediante, bueno, como lo dicen, el examen físico, el diagnóstico, el plan de trabajo, la evolución y por último va a ser la epicrisis, que va a ser un resumen clínico completo y detallado que se va a realizar al egreso de la persona que va a estar previamente hospitalizada. Muy bien. ¿Apellido? Cárdenas. Siguiente. Buenos días, Buenos doctora. días. Ya. Adelante. Doctora, aparte de lo que dijeron mis compañeros, lo que nosotros tenemos que hacer es, a través del interrogatorio, preguntar al paciente sobre sus datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual y también las enfermedades pasadas que ha tenido, antecedentes personales y también antecedentes hereditarios y familiares. Eso estaría considerado dentro de los interrogatorios que se debe de hacer al paciente. Muy bien. ¿Apellido? De la Cruz Quintana, doctora. Muy bien. Siguiente. Ayer también estabas de viaje, ¿no? Muy bien. Cruz. Sí, doctora, tuve que viajar por emergencia. Ya. A ver, siguiente.
Buenos días, Yo, doctora. yo dividí Yo todo hablé en primero. tres. A ver, el varón, un ratito. Está bien. El varón, Sí, después bueno, tu hijita. ¿Ya? buenos días, doctora. Sí, también detalla que en la estructura de la anamnesis nos recomienda que para hacer un establecimiento ya del contacto con el paciente, se tiene que, de lo que te transmite el paciente, transmitirlo al documento legal como un vocabulario técnico. Y además que tanto a establecer los datos personales como motivo de consulta, como antecedentes personales como de medio, nos va a dar un indicio de qué patología geográfica, de acuerdo al entorno del paciente, podemos sacar un diagnóstico presuntivo de la consulta. Muy bien, apellido. Sánchez de la Cruz. Siguiente, la joven. Doctora, ¿Ya? doctora, Sí, dale. también se habla sobre la enfermedad actual, que bueno, aquí es donde destaca, pues, donde consiste en la interpretación cronológica detallada, ¿no? Y concisa de lo que son estos síntomas que puede presentar el paciente. Y aquí es, bueno, donde debe destacar cuando inició, ¿no? De alguna manera que sea desarrollado esta patología y además si ha recibido algún tipo de tratamiento y su eficacia hasta el momento de la consulta. Y bueno, cuando se le pregunta a la paciente debe estar de forma detallada, ¿no? Y estar concisa en la historia clínica. Muy bien, apellido. Tantalian Soto. Tantalian. Siguiente. Buenos días, doctora. Lo que dijeron mis compañeros, yo lo dividí en tres, que son los datos de filiación, donde va el nombre, la edad, el sexo, la instrucción, la ocupación, el estado civil, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, fecha de ingreso, fecha de entrevista, etcétera, hasta el motivo de ingreso. Luego está la historia médica anterior, o también llamada antecedentes, donde pueden ir las inmunizaciones, las enfermedades de la infancia, la adolescencia, la adultez, intervenciones quirúrgicas, traumatismos, transfusiones, alergia a fármacos y muchos otros datos, también la historia epidemiológica, ¿no? El riesgo genético, el perfil personal y familiar resumido en esos tres. Y por último, la enfermedad actual, que es la forma de inicio, el curso, los síntomas y signos, el relato cronológico, también van datos como el apetito, la sed, la orina, las deposiciones, el sueño, el examen clínico, donde iría, ¿no? La talla, el peso, temperatura, el estado general. Y ya luego también se evalúa, se hace un examen por regiones, ¿no? Por aparatos y por sistemas. Y todo esto, como dijo ya mi compañero anterior, que nos va a servir, por ejemplo, los datos de filiación nos sirven para ver la realidad del paciente, para ver la etiología, la incidencia, sobre todo en los datos de edad, del sexo, la instrucción que nos puede decir de qué manera nosotros nos vamos a expresar, porque van a haber pacientes que no nos van a entender. También el motivo de consulta, que he escuchado que se tiene que transcribir lo que dice el paciente para que, tal y como lo dice, para que no hayan malinterpretaciones luego, y también ya luego poner datos de nuestra revisión propia, pero primero transcribir lo que nos dice el paciente. Después, en la enfermedad actual, he escuchado que existe un acrónimo que se llama ALICIAM, donde también nos podemos ayudar con eso y así. Muy bien. Nicole, ¿no? Sí. Nicole Cajo, ¿ayer qué pasó? Ah, sí estuve, doctora. Ah, sí, al final, ya. Siguiente. Doctora, Buenos días, antecedente doctora. puede dividirse Primero el en tres. varón, después una de las mujeres y la siguiente mujer. Ya, varón. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. En antecedentes hay que tener en cuenta la división que se hace en tres. Lo que son los antecedentes patológicos, los antecedentes no patológicos y los antecedentes familiares. En lo que se tiene que dar relevancia es en los tres, no es que en uno se da un poco más de relevancia o no. Por ejemplo, los antecedentes patológicos personales va netamente todo lo que el paciente se le tiene que preguntar según su sintomatología, como son problemas respiratorios o diabetes tipo 1, tipo 2, las HTA, las cimas o las gotas. Y antecedentes
personales no patológicos, netamente preguntar los hábitos o estilos de vida que el paciente presenta, ¿no? Los antecedentes laborales que pueda tener de su trabajo, ¿no? Dónde se encuentra laborando, qué cosa puede suceder en su rutina diaria, donde él viene trabajando, y antecedentes familiares, netamente, vamos a ir a preguntar si los familiares han tenido antecedentes de fibrosis, de asma, vasculitis o algunas enfermedades que pueden para nosotros generar relevancia en enfermedades hereditarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relevancia que se da y incidencia que se da a los tres tipos de antecedentes van a ser de la misma relevancia. No es que una se da más importancia y otra no. Las tres tienen que andar con la misma importancia. Muy bien, apellido. Granados Castro, doctora. Ya, siguiente, la jovencita. Primero una, después la otra. Doctora, muy buenos días. Ya. Bien, como estábamos mencionando, la historia clínica va a ser el relato escrito de la enfermedad del paciente. Entonces, como tal, esta va a tener su propósito para poder establecer una relación con el paciente y aprender sobre los problemas y los aspectos que requieren su atención y para poder justamente que nosotros podamos determinar un orden de prioridades de atención al respecto. Entonces, la estructura de la historia clínica va a tener una importancia bastante relevante en cuanto a la atención que le vamos a brindar al paciente. ¿Por qué? Porque esta no debe ser complicada y debe ser facilitada para que otros profesionales de salud puedan comprenderla y determinar un tratamiento adecuado para el mismo paciente. Entonces, como le estaba mencionando a mis demás compañeros también, su estructura se puede dividir en anamnesis, la exploración física, la evolución y la epicrisis, y todas estas con una claridad y una consistencia adecuada para que todos podamos compartirla y de tal manera pueda ser entendible y tenga su valor legal, ¿no? Con la relación del paciente. Muy bien, apellido. Lozano, doctor. Lozano. Siguiente. Doctora, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, con respecto a la historia clínica, bueno, en cuanto a la estructura básica que nos va a permitir no emitir un correcto diagnóstico, va a constar inicialmente de la anamnesis. Es ahí donde se va a incluir tanto los datos personales, con el motivo de la consulta, la enfermedad tanto actual y en cuanto a sus antecedentes. También antecedentes personales, pues pueden ser de tipo fisiológicos, patológicos, de medio o algunos hábitos. También acá es donde se va a incluir los antecedentes hereditarios y familiares. Y pues adicional a ello también va a constar esta estructura del examen físico, el resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, una evolución diaria y por último la epicrisis. Muy bien, apellido. Inostroza. La siguiente. Doctora, ¿Ya? buenos días. En cuanto a la historia clínica, como mencionaron anteriormente, no tenemos en su estructura lo que es la anamnesis, que vendrían a ser los síntomas subjetivos, ¿no? Ahí está la afiliación, el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y lo que es la revisión sistemática, ¿no? Tenemos también el examen físico que se va a encargar de lo que vendría a ser los signos objetivos, como por ejemplo los signos vitales, ¿no? También vamos a encontrar lo que es la impresión diagnóstica, exámenes complementarios, lo que vendría a ser la evolución y por último lo que vendría a ser la epicrisis, que viene a ser el resumen general, doctora. Muy bien, apellido. Mena, doctora. Mira, sigue, jovencita, sigue. Doctora, como sabemos, la historia clínica es un documento médico-legal. La anamnesis, como ya dijeron varios de mis compañeros, es un término médico para referirse a lo que vendría a ser la información proporcionada por el paciente al médico durante la entrevista. Los datos que primero tendríamos que recolectar vendrían a ser el grupo étnico, el sexo, la edad, la ocupación, que es una parte importante, ya que de ahí podremos sacar si estos han sido expuestos al aire, o trabajan con químicos, o trabajan con material inorgánico, o si de cierta manera son granjeros o cuidadores de aves, que también vendrían a involucrar varias enfermedades, ¿no? O también si simplemente son trabajadores de salud o X, ¿no? También el lugar de residencia, que nos ayudaría a saber que si las personas están bajo un clima húmedo, cerca al mar, en áreas urbanas, o si viven junto a talleres. También la alimentación, que es muy importante, ya que ahí podremos saber si lleva una buena o mala alimentación, o si tiene un buen apetito o mal apetito. Y también hábitos de vida, ¿no? Como vendría a ser el tabaquismo, drogas en algunos casos, o alcohol. Y como ya dijo mi compañera anterior, también tenemos los antecedentes, que vendrían a ser
personales patológicos, personales no patológicos y antecedentes familiares, en los cuales tendremos los hereditarios, ¿no? Como la fibrosis quística, asma, malformaciones. Muy bien, sigue la jovencita y luego Guayambal o Guayambar. ¿Cómo te apellidas, hija? González Alcalá. Muy bien, González. Siguiente que estaba hablando, jovencita. Doctora, buenos días. Habla Mayra Ramos. Bueno, la historia clínica, como bien mencionaron mis compañeros, es el registro ordenado, secuencial y permanente de todos los fenómenos clínicos que se puedan presentar y debe pues tener los datos obtenidos que vamos a recoger mediante interrogatorio, la exploración que puede ser directa o indirecta y también datos relativos al diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Pero también debemos recordar que va a tener diferentes objetivos la historia, por ejemplo, asistencial, que es tratar de conseguir una correcta elaboración del diagnóstico, pronóstico y tratamiento. También puede tener un objetivo docente, investigador, administrativo y también de control de calidad. Y las partes que va a tener, vamos a tener la anamnesis o interrogatorio, la exploración, la orientación diagnóstica y diagnóstico diferencial, plan de tratamiento, un seguimiento, curso o evolución, y la epicrisis, que es el dictamen o juicio clínico del caso, ¿no? Y entre las partes más importantes está la anamnesis, que es cuando vamos a conocer al paciente mediante la interrogación, exploración y bueno, también realizando pruebas complementarias. Pero, por ejemplo, tendremos una anamnesis próxima, que es la enfermedad actual, y una anamnesis remota, que son pues, los antecedentes que puede tener el paciente, que pueden ser mórbidos, ginecobstétricos, que por ejemplo, hábitos, medicamentos o alergias previas. Por ejemplo, si fuera un paciente de menor de edad, es importante que la madre, por ejemplo, diga los antecedentes ginecobstétricos para poder saber si tiene correlación con la enfermedad actual que está desarrollando el niño, ¿no? Bueno, esa sería toda mi participación, doctora. Ya. Va a venir luego Guayambal, luego Mendoza. ¿Tu apellido, hija? Ramos Rojas Mayra. Ya, Mayra, sigue. Que diga Guayambal. Sí, doctora, buenos días. En el apartado también de la enfermedad actual, es necesario también conocer la intensidad del dolor del paciente y esto se va a poder hacer mediante el cuestionario de escala visual analógica, que es bastante sencillo realizarlo y va a valorar el dolor del 0 al 10, ¿no? Que va a ser de los más usados. Hay otro también que va a ser el cuestionario de McGill, que no solo va a valorar la intensidad, sino también otras cosas como la localización, la cualidad del dolor o valorar mediante una imagen poder decir la localización de donde se encuentra este dolor. Esos serían los dos cuestionarios también, doctor. Ok, muy bien, Guayambal. ¿Qué sigue? Luego sigue Doctora, Rey. disculpe, ¿Ya? habla la delegada. En Teams han levantado la manito para que no se genere mucho desorden. Sí, por eso no sé a quién le dije que iba a hablar. Mencionó Mendoza, pero en nuestra promoción no hay ningún Mendoza. ¿No hay Mendoza? No. Bueno, según la manito de aquí seguiría el alumno Hurtado. ¿Ya Hurtado? Buenos días, doctora. Es necesario para realizar una buena historia clínica tener un buen orden y además para realizar la anamnesis es recomendable que este primer contacto se realice en un ambiente tranquilo, sin ruidos ni también posibilidad de interrupciones. Y en aquellos pacientes que no pueden recordar algunos datos, es necesario que nosotros podamos reinterrogar con algunos días de diferencia. Y también es necesario que en la redacción al momento de realizar esta historia clínica, nosotros no empleemos el lenguaje del paciente, sino que utilicemos el lenguaje de la medicina, que pues va a contar con un amplio vocabulario. Eso sería Muy bien. Muy bien, Hurtado Bautista. Reyes. Bueno, básicamente la estructura de la historia clínica va a consistir en hacer una anamnesis en el cual se va a tomar datos como, por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, el estado civil, porque todos ellos nos van a llevar a un posible diagnóstico mediante la prevalencia e incidencia de una enfermedad. Posterior a ello también se toma en cuenta el motivo de consulta, la enfermedad actual, luego se hace una revisión de aparatos y sistemas
también se considera los antecedentes personales, ya sea patológicos, no patológicos, y los familiares, ya que eso nos va a dar una mayor pista de lo que le podría estar pasando al paciente, ¿no? También se toma en cuenta lo que es las condiciones socioeconómicas y culturales, ya que de alguna forma se va a conocer la realidad del paciente, ¿no? No solamente la parte clínica, sino también la parte social. Y último, pues se sabe que esta historia clínica va a ser también de forma directa o indirecta, ya que si es directa es contada por el mismo paciente, y si es indirecta va a ser por un familiar, y se tiene que tomar en cuenta de que esta historia tiene que ser, digamos, de una fuente confiable y no de una persona que esté, digamos, sesgada, ¿no? Porque puede ser tal vez un paciente neurótico o un paciente que esté en un estado de ebriedad en ese momento. Muy bien, ¿quién levantó la mano? Reyes Chávez. Sí, el siguiente. ¿Quién levantó la mano? Bernuy, doctora. Bernuy, ¿ya? Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Iniciar mencionando que la historia clínica, como lo mencionaron, es un documento legal, pero también quiero mencionar que la objetividad de este va a ser muy importante, porque como sabemos, tanto el paciente nos va a narrar sus síntomas y estos van a ser subjetivos. También vamos a tener la parte de los signos que van a ser objetivos, y vamos a ver tanto signos físicos y químicos que también ya nos van a brindar una idea. La parte primordial que estaba leyendo en el SUROS va a ser la anamnesis también. Bueno, todos los exámenes, todos los procesos que vamos a llevar en la revisión del paciente van a ser importantes. Estos nos van a brindar importante data, porque no solo el saber su nombre y apellido ya nos está dando una información que el paciente está consciente. El grupo étnico nos puede hacer referencias a las enfermedades. La edad también, sabemos que van a haber enfermedades que van a estar relacionadas a los grupos etarios, el sexo, y también en las mujeres debemos ver la parte del embarazo, que va a ser muy importante, ¿no? La ocupación ya lo mencionaron, el lugar de residencia, hábitos de vida, la alimentación y también los deportes va a ser primordial para poder nosotros tener luego del diagnóstico, poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Mencionar también la parte que me llamó la atención es que cuando nosotros demos el diagnóstico, en general ya nuestro paciente debemos ser veraces y no ocultar nada a nuestro paciente. Es mejor ser de manera empática, decir la información y precisa. Eso sería todo, doctora, el interrogatorio, la inspección, palpación, percusión y todos los pasos que vamos a seguir nos van a brindar esa información. Muchas gracias, doctora. Y los antecedentes familiares también. Gracias. Muy bien, apellido me olvidé. ¿Tu apellido? Bernuy, doctora. Bernuy Pajuelo. Bernuy, siguiente, que levantó la mano. ¿Ya? Doctora, buenos días. Sí. Bueno, esta historia clínica, como ya lo mencionaron, es un registro de evolución cronológica del estado de salud del paciente y es indispensable en el ejercicio profesional médico, ¿no? Por lo cual, algo que no se ha mencionado y es de suma importancia en cuanto a las partes es la ectoscopía, y esta viene a ser la primera, digamos, visualización rápida, global, metódica que tenemos acerca del paciente, en la cual se busca uno o más signos destacados, ¿no? Se puede subdividir en edad aparente, estado de gravedad aparente, los signos destacados también. Etimológicamente podemos decir que ectoscopía significa fuera, ecto fuera, scopus observar, y significa de manera general observarlo de afuera, ¿no? Entonces, es el primer, digamos, el primer paso importante de la historia clínica que tenemos que tener, y para lo cual los factores que favorecen una ectoscopía adecuada en relación al médico, paciente y ambiente, tenemos que ver que el paciente tiene que mostrar confianza, tiene que mostrar una posición adecuada, un estado de relajación y confianza con respecto al médico. También el médico tiene que mostrarse con respeto, con paciencia, ¿no?
además de demostrar los conocimientos y el ambiente que se tiene que dar en la relación entre ellos también. Es importante la privacidad, el silencio y todos esos condicionantes que se tienen que dar antes de realizar los siguientes pasos que mis compañeros han mencionado, ¿no? Como la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, etcétera. Eso sería por mi parte mi aportación, doctora. Gracias. ¿Tu apellido, hijita? Sáenz, doctora. Sáenz. Siguiente que levantó la mano. Osorio. Sí, doctora. Osorio. Ya. Adelante. Doctora, buenos días. Sí, en cuanto a la historia clínica vamos a encontrar la anamnesis, en la cual vamos a encontrar datos de afiliación, motivo de consulta. Vamos a encontrar el examen físico y las pruebas y los exámenes complementarios, en el cual el médico va a encontrar los datos objetivos en el del paciente, encontrar diagnóstico, tratamiento, y finalmente la epicrisis, ¿no? En cuanto a la anamnesis, es un interrogatorio del paciente por parte del médico para registrar cronológicamente el desarrollo de los síntomas desde el inicio de su enfermedad. Y va a poder, va a tener factores a considerar como el trato amable del paciente, del médico hacia el paciente, no juzgarlo, utilizar un lenguaje sencillo, tener la confianza y el respeto mutuo. Y además la anamnesis, como ya había mencionado uno de mis compañeros, requiere estar en un ambiente cómodo y silencioso y libre de interrupciones. Además de esto, la anamnesis puede ser directa en cuando se interroga al paciente e indirecta cuando se interroga a los familiares y las personas cercanas. La anamnesis, como ya había mencionado, tiene partes como la afiliación, perfil del paciente, molestia principal, enfermedad actual y los antecedentes patológicos familiares y los antecedentes familiares. Gracias, eso sería todo. Muy bien. ¿Apellido? Osorio. Osorio, ya. Siguiente. Quispe Vera. Sí, doctora. Bueno, en cuanto a las partes de la historia clínica, tenemos para empezar la anamnesis, que va a ser la información recopilada mediante preguntas formuladas al paciente. Eso va a ser, puede ser directa o indirecta, y va a ir desde la afiliación, donde vamos a recopilar datos como el nombre, apellido, etnia, edad, sexo, estado civil, ocupación, lugar de residencia. También tenemos los antecedentes familiares, patológicos, no patológicos, la enfermedad actual y un inicio y motivo de consulta. Posterior a ello tenemos el examen físico, que va a constar de la exploración física y va a comprender la inspección, palpación, percusión, auscultación. También tenemos el diagnóstico, que va a ser el procedimiento en el cual se va a identificar una enfermedad, un síndrome o cualquier estado de salud. Este también se divide en presuntivo y definitivo. También tenemos el tratamiento, que mencionaron, la evolución, los formatos especiales y por último la epicrisis, que va a expresar todo lo relacionado con los últimos exámenes físicos y síntomas que va a manifestar el paciente. Ya, muy bien. Luego va a seguir Tumialán, Vargas y luego Zabaleta. ¿Qué apellido, hija? ¿Quispe qué? Quispe Vera, doctora. ¿Vera? Sí, Vera. Ya, Quispe Vera, ya. Siguiente. Siguiente. Sí, doctora. ¿Ya? Bueno, como ya mencioné mis compañeros, hay diferentes etapas de la historia clínica. Una de ellas que también me parece importante es la ectoscopía, ¿no? Como ya refirió mi compañera, es esta primera visualización. Luego está la anamnesis, en la cual se incluyen los datos de filiación, la edad, antecedentes patológicos personales y no patológicos personales. Los familiares, ¿no? Que incluyen los hereditarios y los familiares. El examen físico, donde incluye todos estos signos, signos de manera objetiva que puede analizar el encargado de hacer historia clínica. Luego los resúmenes complementarios, la evolución y por último la epicrisis. Ya, apellido, hija. Tumialán. Tumialán. Siguiente. Siguiente. ¿Quién seguía? Vargas, creo era. Doctora. ¿Quién seguía? Apúrese, apúrese. Doctora, había un orden que hay personas que han levantado la mano más arriba. ¿Ya? Continúa Enríquez. Enríquez. A ver, llévame ese orden, hijita, para ayudar. Ya, a ver, Enríquez. Ok, doctora. Doctora,
Bueno, en síntesis, como ya han mencionado mis compañeros, la historia clínica va a iniciarse principalmente con identificar, ¿no?, al paciente, principalmente sus datos, ¿no?, como nombre y edad. Consecuente viene el motivo de consulta al cual el paciente ha llegado, ¿no? En forma resumida, este se va a escribir o en la historia clínica. Luego la enfermedad actual, es decir, la anamnesis, que es la parte más importante de la historia clínica, en la cual se va a colocar los síndromes y los síntomas, consecuentes al motivo de consulta. Luego los antecedentes, ya sean personales, familiares, hábitos, alergias, que van a ir ordenados según las regiones, ¿no? Y por último, la revisión por sistemas, que es para darle más seguridad a la historia clínica y para que la información esté más completa. Y en sí, para obtener todos estos datos es importante que se realice un buen rapport médico-paciente, como lo mencionó usted en la clase pasada, que este va a tener el objetivo de generar el vínculo de confianza, ¿no? Una empatía con el paciente para así que éste tenga confianza en nosotros y nos pueda ayudar a elaborar una buena historia clínica y eficaz, ¿no? Muy Eso bien. sería. Ya, ¿quién sigue, hija? Soy yo, Continúa, doctora, Flores. buenos días. ¿Quién continúa? Voy a mencionar un poco sobre las directrices que condicionan el interrogatorio para poder desarrollar la historia clínica. Como primer punto es dejar que el enfermo exponga libremente las molestias que pueda padecer. Como segundo punto es que la intervención del médico durante la exposición del paciente sea solo para aclarar las ideas del paciente, y esto va de la mano del tercer punto, que es escuchar con atención y paciencia al paciente. El cuarto punto es escuchar al enfermo sin apurarlo ni detenerlo. Y el quinto punto, con el que se relaciona el cuarto, es observar al paciente mientras nos habla o nos expone su situación, y prestarle la atención necesaria para que se sienta cómodo al contarlo. Eso es todo, doctora. Ya, apellido. Flores Marcelo. Flores Marcelo. Siguiente. José Cajo. Ya. Doctora, buenos días. Por mi parte, pude encontrar que en la estructura básica de la historia clínica vamos a tener 3 puntos principales, que va a ser, como primer punto, la identificación del paciente, que va a ser la sección de la historia clínica que va a contener los datos de identificación única del paciente, mediante el número de su DNI, su carnet de extranjería o pasaporte. En segundo lugar sería el registro de la atención, que bueno, es donde se va a encontrar, valga la redundancia, el registro de atención que se brinda al paciente. Y como tercer punto sería la información complementaria, que va a corresponder a la sección de resultados de exámenes auxiliares, así como todos aquellos documentos que van a servir como sustento científico, también administrativo de las acciones realizadas al paciente en el proceso de atención. Muy bien. ¿Apellido? Cajo López, José. Cajo López José. Siguiente. Blanco. Ya. Bueno, doctora, la historia clínica es un documento legal, bueno, médico legal, que debe ser coherente y debe ser práctico, debe ser entendible y, bueno, sin abreviaturas, ¿no? Como muchas personas lo usan. Y la parte más importante de esto es que debe ser sellado o firmado por un médico, ¿no? Si no, el documento no sería válido frente a lo que son las entidades necesarias para entregar este documento. Muy bien. Siguiente. Mandujano. Ya. También existe, doctora, un documento que es, la historia clínica, que es la perinatal, que es un instrumento que justamente está diseñado para manejar lo que es individualmente a la mujer, ¿no? Durante el control prenatal, el parto y el puerperio. Entonces, este documento está lo que es dividido en lo que es datos de filiación y antecedentes, ¿no? A diferencia de los otros tipos de documentos de historias clínicas, tienen que entender lo que son los antecedentes obstétricos y en caso también antecedentes familiares y personales, ¿no? También consta de lo que es los datos basales del embarazo actual, ¿no? Ya sea el peso, talla, si se ha puesto algún tipo de vacuna, tipo de sangre y los exámenes que se realizó durante la gestación
y también el número de controles prenatales que se realizó. También presenta lo que es el parto o en caso se haya terminado en aborto, ¿no? El estado, ¿no? El estado, la fecha y hora. Y por último, lo que es los datos del recién nacido, ¿no? Eso sería todo. Ya, muy bien, hasta ahí nomás. Tienen a las 7, ¿no? Clase. Hay un grupo que tiene a las 7, doctora. Otros pueden continuar, creo. Ya, de los que tienen a las 7, ¿quién falta intervenir? Damas, Delgado, Chipana. A ver, ¿dónde están? Damas. Sí, buenos días, doctora. Con respecto a la historia clínica, las partes de la historia clínica, en la anamnesis podemos encontrar la afiliación del paciente, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos y los familiares. En el examen físico, que también es otra parte de la historia clínica, en general se puede dar la apreciación de los signos vitales, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el pulso, y también puede ser un examen físico regional de mucosa, lengua o gingiva. También en los exámenes complementarios tenemos a los auxiliares y los de laboratorio. En los auxiliares están las radiografías, la exploración con sonda, los modelos de estudio, y los diagnósticos pueden ser presuntivos, diferenciales, definitivos. El tratamiento puede ser medicamentoso, quirúrgico y rehabilitador, y también tenemos a la evolución y el control, y finalmente la epicrisis, que es el resumen de la historia clínica. Ya, siguiente, de las 7. Que se va a las 7. Adelante. Damas, ya, damas, ya. ¿Quién sigue? De las 7. Chipana. Chipana, ¿dónde está Chipana? Buenos días, doctora. ¿Ya? Entre las partes de la historia clínica vamos a tener a la anamnesis, que van a ser los datos subjetivos recogidos por el médico, en el cual podemos tener los datos de filiación, el motivo de la consulta, o si ya tiene un diagnóstico previo, la enfermedad actual que ya tiene el paciente. También se puede recopilar antecedentes personales y familiares de enfermedades hereditarias. En el examen físico también se pueden evaluar la presión arterial, el pulso. También se pueden exigir pruebas y exámenes complementarios, que estos van a ser los datos objetivos que se van a obtener de los pacientes. También se pueden realizar interconsultas, el diagnóstico previo que pueda tener el paciente o un nuevo diagnóstico que tenga. Y por último, la epicrisis, que mi compañero también mencionó, que va a ser un resumen detallado de su egreso del paciente cuando se le da el alta. Gracias. Bien, siguiente. Delgado. De las 7, Delgado. Buenos días, doctora. Bueno, para resumir un poco acerca de la historia clínica, va a ser un documento no clínico legal, ¿no? Que va a ser capaz de recoger toda la información relativa al estado de salud o enfermedad del paciente, convirtiéndose así en un elemento clave, ¿no? Para el ejercicio profesional del equipo médico o equipo de salud. También entre una de sus funciones principales es esa, ¿no? La asistencial, ya que va a ser el instrumento básico por el cual el personal sanitario va a poder tener una visión completa y global del paciente, pero también puede servir para evaluar la asistencia sanitaria que ya ha recibido el paciente, ¿no? Y cuáles han sido sus resultados hasta ese momento. Asimismo, dentro de esta función asistencial, cuando el paciente es atendido por diferentes profesionales sanitarios, va a ser el medio que va a permitir la comunicación entre todos ellos, ¿no? Y todo ello con la finalidad de prestar una mejor calidad asistencial al paciente. Muy bien, siguiente de las 7. Cornelio. Buenos días, doctora. Bueno, en la historia clínica vamos a tener que el principal elemento va a ser la filiación y antecedentes, donde van a estar incluidos los nombres y apellidos y también el grupo étnico. Luego vamos a tener también el lugar de residencia, donde vamos a manifestar, ¿no? Vamos a preguntar al paciente sobre el lugar de residencia y los hábitos de vida. También vamos a tener en algún apartado las lesiones más frecuentes en los distintos deportes, ya que es una de las causas más comunes. También vamos a tener lo que viene a ser los hábitos alimentarios. También vamos a tener la historia que se basa en los antecedentes familiares. Y para finalizar la historia clínica, vamos a tener sobre los antecedentes patológicos o las enfermedades previas. Eso sería todo, doctora. Muy bien, siguiente de las 7.
Escriba, doctora. Escriba. Buenos días. Bueno, haciendo un énfasis, ¿no?, en la historia clínica, que es un documento, ¿no?, que va a describir de forma cronológica todo relacionado al paciente, ¿no?, sus antecedentes, al mismo tiempo su evolución, al mismo tiempo donde se evidencia el acto médico, ¿no?, la relación médico-paciente, y que se tiene que hacer una evolución semiológica correcta, ¿no?, tanto de una persona sana como de una persona enferma. Y su importancia recae en que ese expediente es una herramienta muy importante para la información sobre el estado de salud de la persona, ¿no? Y va precisamente a registrar, ¿no?, su evolución cronológica. Y es indispensable, claro, para el ejercicio profesional de la medicina. Muy bien. Siguiente de las 7. Del Río. Del Río. Sí, doctora, buenos días. Bueno, en una parte de la historia clínica de la enfermedad actual. En esta parte, interrogar por el motivo por el cual el paciente concurre al hospital o a la consulta general para fines de consignarlo en la historia clínica, ¿no? Se considerará enfermedad actual o narrado hasta el momento de hacerse cargo del cuidado del paciente. De ahí en adelante se considerará como evolución. La enfermedad tiene evolución natural, mientras que no haya de por medio acción hasta que la haga variar, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy bien. Siguiente de las 7. Flores. Pati. Pati. Buenos días, doctora. Bueno, en cuanto a un resumen previo, ¿no? Como mencionaron, la historia clínica pues es un documento médico legal donde se va a consignar pues de forma ordenada y detallada los datos del paciente, ¿no? Entre las partes pues podemos mencionar que cuenta con la anamnesis, donde encontramos la identificación del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes patológicos y familiares. También tenemos lo que son el examen físico, los exámenes complementarios, el diagnóstico, tratamiento, evaluación y control. Y por último, lo que es la epicrisis, que es un resumen de lo que es la historia clínica. Muy bien. ¿Quién más sigue? Ya De las está todo 7. el grupo, doctora. Continuaría Chuck, pero ya no pertenece a ese grupo. Ya, sigamos. Chuck. Buenos días, doctora. Con respecto a las partes de la historia clínica, como primer punto sería la filiación, donde está el nombre, la edad, el sexo, la ocupación, que es muy importante a la hora del diagnóstico si es una enfermedad ocupacional. También el grupo sanguíneo, el RH, y el motivo de la consulta o el motivo de ingreso. Un ratito, los de las 7 ya pueden salir. Ya, sigue, disculpa. No se preocupe. Como segundo punto tenemos lo que es los antecedentes o la historia médica anterior, donde están las inmunizaciones, las enfermedades pasadas, las alergias a los fármacos o alimentos, los medicamentos que usa de manera habitual, si hay abuso o uso de sustancias tóxicas. También vamos a ver si en este hay viajes o contactos con personas enfermas. Además también del riesgo genético y el perfil familiar. Como tercer punto tenemos lo que es la enfermedad actual, donde está cómo inició, su curso y sus síntomas y signos principales, junto con un relato cronológico. Y también se ve el examen clínico, donde está la talla, el peso y la temperatura, entre otros, y el examen por regiones, aparatos y sistemas, concluyendo con lo que son las presunciones diagnósticas, el plan de trabajo inicial y el nombre del médico tratante. Muy bien. ¿Quién sigue? López Cancho. López. Doctora, buenos días. Bueno, respecto a la anamnesis habría que añadir, ¿no?, que si bien son una serie de preguntas, en el caso de los ancianos se recomienda, ¿no?, repetirles algunas preguntas debido a que estos suelen olvidar, ¿no?, algunos episodios que tuvieron anteriormente. E incluso se podría preguntar a algún familiar, ¿no?, cercano a él. Respecto al examen físico, este surge, ¿no?, de la inspección, de la palpación, de la percusión y auscultación que se realiza al paciente. Y además sigue un criterio topográfico, es decir, ¿no?, se debe analizar la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. Respecto a la epicrisis, ¿no?, si bien es un resumen, ¿no?, que se da al momento del alta o al fallecimiento del paciente. Muy bien. ¿Quién sigue? García Briceño.
Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, ahora hablando en cuanto a la estructura de la anamnesis, sabemos que es el interrogatorio acerca de las características de la enfermedad, ¿no? Y además de los antecedentes del paciente. Acá vamos a poder ver los datos personales como el nombre, la edad, el estado civil, el motivo de consulta o internación en la cual el paciente explica sus dolencias. Vamos a poder la enfermedad actual y antecedentes. Se fue tu volumen. Se fue el volumen. Junior. Junior, ¿te fuiste? Creo que lo han silenciado, doctora. ¿Cómo? Ahora se me escucha, doctora. Buenos días. Oiga, ¿te silenciaron? Sí, doctora. ¿Puedo volver a comenzar a explicar de nuevo? Sí, de nuevo. Cuidado con bromas, por favor, ¿ah? No estamos con criaturas infantiles. Cuidado. Ya, sigue. Ya bueno, como estaba mencionando, vamos a encontrar en cuanto a la estructura de la historia clínica, comenzaremos hablando sobre la anamnesis, que va a ser el interrogatorio acerca de las características de la enfermedad y los antecedentes del paciente, ¿no? En la cual vamos a ver datos personales, motivo de consulta o internación, enfermedad actual y antecedentes, en la que ahí van a hacerse preguntas comunes como cuándo empezó a sentirse sobre la enfermedad, cómo comenzó, cuándo fue la primera vez que presentó estos síntomas. Y vamos a ver también los antecedentes personales, como van a ser fisiológicos, patológicos, de medio o hábitos, ¿no? Además que vamos a ver también los antecedentes hereditarios y familiares, en la cual se van a presentar la transmisión genética, los síndromes metabólicos, neoplásicos o cardiovasculares. En cuanto al examen físico, vamos a ver las formas que se suscintan, es decir, que la primera vez que vamos a ver la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, ¿no? Además, en cuanto vamos a ver las consideraciones diagnósticas, se van a fundamentar en los síndromes y signos sin síntomas, ¿no? Vamos a ver también la evaluación de área y por último la epicrisis, en la cual se va a redactar el momento de alta o el fallecimiento que va a tener el paciente, ¿no? Eso sería todo por mi parte, doctor. Muy bien. Siguiente. Rojas Valeria. Buenos días, doctora. La historia clínica va a constar de una anamnesis, un examen físico, la emisión de un diagnóstico sindrómico, el plan de estudio, el plan terapéutico, el diagnóstico definitivo, la evolución y la epicrisis. Si nos centramos en la anamnesis, que esta es una parte importante de la historia clínica y entonces por ende el lenguaje del médico debe estar adaptada a la del paciente, este ambiente debe ser agradable, las preguntas deben ser sencillas y concretas y el médico sobre todo debe saber escuchar y los datos que se obtienen de este interrogatorio deben estar agrupados siguiendo un orden lógico. La entrevista no necesariamente debe tener un orden predeterminado, pero los datos que se registran sí lo deben de tener. Esta anamnesis va a constar sobre todo de los datos del paciente, como dijeron mis compañeros, la edad, el sexo, la vivienda, la situación socioeconómica, el grupo étnico, el lugar de residencia actual y los que tuvieron anteriores, porque todo esto va a influir a la enfermedad que pueda presentar o enfermedades. También va a constar del motivo de la consulta por el cual el paciente ha ido, la enfermedad actual, los antecedentes que como mencionaron incluye los antecedentes patológicos, los hereditarios, los hábitos y costumbres y también la anamnesis sistémica para aclarar todas las dudas en los cuales se evalúa al paciente por sistemas, órganos o apartados. Siguiente. Adelante. Bueno, así como estaba mencionando mis compañeros, la historia clínica es un documento de vital importancia. Y dentro de la historia clínica vamos a encontrar lo que va a ser la anamnesis, que puede ser directa, que quiere decir que el paciente va a responder las preguntas que le hace el médico, o indirecta, que puede responder las preguntas lo que va a hacer el apoderado. Eso puede ocurrir en los casos de que, por ejemplo, de personas mayores que se olvidan, o en el caso también de menores de edad,
de los niños chiquitos. Entonces encontraremos datos personales, en la cual se pregunta pues al paciente aspectos ya sean fisiológicos, patológicos, familiares. Colocaremos también datos de los exámenes físicos, como examen general, regional, en los exámenes regionales, por ejemplo, de cabeza, cuello. Luego, y finalmente, lo que es la epicrisis, en la que se va a colocar todos los signos y síntomas que ha presentado el paciente. Ahí también quería acotar que para realizar una correcta historia clínica debemos darle la confianza al paciente para que nos pueda expresar todos los datos que nosotros necesitamos, sin restricción alguna. Eso sería todo. Muy bien, siguiente. Herrera. Sí, bueno, buenos días, doctora y compañeros. Como ya mencionaron, en realidad un punto muy importante a considerar de la historia clínica es la anamnesis. Dentro también de esta estructura quiero hacer hincapié que se va a encontrar los hábitos, ¿no? Y también los antecedentes hereditarios y familiares. Dentro de los hábitos vamos a encontrar en ciertos casos la alimentación, que es muy importante a considerar, el tratamiento de las enfermedades y en el cómo vamos a observar la enfermedad, ¿no? También el apetito, o también ver si los ciclos de sueño, la diuresis, entre otras. Esto sería también importante considerar dentro de los antecedentes. Asimismo, también dentro de la estructura se va a ver el examen físico, el resumen semiológico, las consideraciones diagnósticas, la evolución de área y la epicrisis, que en ciertos casos, bueno, es el resultado final, ¿no?, de esta historia clínica. Eso sería todo, doctora. Muy bien, siguiente. Quispe Bardal. Buenos días, doctora. Debemos de saber que el principal objetivo de la historia clínica va a ser siempre identificar lo que el paciente considera un problema. En cuanto a las partes, debemos tener que vamos a tener acá la anamnesis, donde vamos a ver la afiliación del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos y los antecedentes familiares. En segundo punto vamos a ver el examen físico, donde lo vamos a subdividir en dos, el general y el regional. En el general vamos a ver la posición general, los signos vitales, por la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el pulso. En cuanto a regional, vamos a ver en cuanto a los problemas exteriores que podamos tener. En tercer punto vamos a tener a los exámenes complementarios. También lo vamos a dividir en dos, en auxiliares y los exámenes de laboratorio. En cuanto a los auxiliares vamos a tener las radiografías, los modelos de estudio, las exploraciones con sonda. Y en cuanto al laboratorio, los exámenes, pues, ¿no?, que nos mandan a realizar, glucosa, etc. En cuarto punto, el diagnóstico. Acá vamos a dividirlo en tres, en presuntivo, en diferencial y en definitivo. En quinto punto, el tratamiento, donde vamos a obtener tantos medicamentos, ya sea de parte quirúrgica o de parte de rehabilitación. Y en sexto punto, la evolución y el control del paciente. Y como último, la epicrisis, pues, ¿no?, que va a ser en sí el resumen de toda esa historia clínica que nosotros tenemos. Muy bien, siguiente. Acevedo. Acevedo. No se te escucha, Acevedo. Pachauri, hasta que Acevedo arregle su micrófono. Buenos días, doctora. Sí, con respecto a las partes de la historia clínica, vamos a tener que mediante la anamnesis vamos a tener resultados como primero la ficha de identificación, ¿no?, que se obtienen datos generales, ya sea como la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil. Y un punto importante también es la confiabilidad que pueda tener el paciente hacia el médico o que éste le pueda brindar al paciente y pueda narrar lo que le sucede y el motivo de la consulta y el padecimiento actual, que es el principal motivo por el cual se va a presentar este paciente, así como es importante también considerar en la historia clínica los antecedentes familiares, incluso desde la infancia, es que ha tenido alguna cirugía o mediante algo obstétrico, ginecológico, incluso la parte psiquiátrica también. Sin olvidar también la parte de la historia clínica genética
Y por último, ya la revisión de aparatos y sistemas, y posteriormente se realizará el examen físico, los exámenes para corroborar la enfermedad y finalmente la epicrisis, que es como un resumen de lo anterior mencionado. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, siguiente. Acevedo. Doctora, buenos días. En el caso de las partes de la historia clínica, pues vamos a ver, como ya lo mencionaron, la anamnesis, el examen físico, pues no, las pruebas y exámenes complementarios, ya sea del laboratorio o subjetivas. También hay que recordar que esta historia clínica va a incluir la hoja de ingreso, la hoja de evolución, tanto como del médico y de la parte de enfermería, y pues el diagnóstico, las hojas de consentimiento, ya sea que el paciente requiera de alguna operación, y también la hoja de alta voluntaria en el caso de las situaciones se presenten. Gracias. Muy bien, siguiente. Pachauri. Pachauri ya está. Siguiente. Matos. Sí, doctora, con respecto a la estructura, bueno, además de lo que ya mencionaron mis compañeros, que primero va el interrogatorio, la anamnesis, luego el examen físico, el resumen biológico, las consideraciones diagnósticas, la evolución diaria y al final la epicrisis, agregar que en el caso del examen físico se verá sobre todo tanto la percepción como hallazgos de ciertos signos físicos en el paciente. También se suele utilizar durante el examen físico lo que es la inspección, la palpación, la percusión también y lo que es la auscultación del paciente. También normalmente se suele iniciar con la medición del peso, con la medición de la altura del paciente, y también si nosotros anotamos ahí también la información sobre el paciente como una manera de impresión general, podremos anotar ahí lo que es el nivel de conciencia, lo que es también su orientación temporoespacial, su actitud, su postura, ¿no? Y también lo que es su estado de nutrición, con su estado de hidratación, etcétera. Y lo que es en la parte del resumen semiológico es básicamente como una historia clínica abreviada que nos permite una más fácil comprensión, por así decirlo, y que también sirve como base para luego las consideraciones diagnósticas que en sí nos va a orientar ya a un cierto plan de tratamiento, un plan terapéutico. Sería todo. Ya, muy bien. Siguiente. García Shirley. Buenos días, doctora. Bueno, en cuanto a lo que sería la historia clínica, como lo mencionaron, ¿no? Va a ser un documento médico legal importante, también va a ser la recopilación de todo lo que el paciente nos vaya informando, ¿no? Todo lo que nos vaya contando. Y para ello se van a realizar interrogatorios, exámenes físicos, estudios de laboratorio, y más concretamente en las partes de la historia clínica. En este caso yo lo encontré en 5 divisiones, que sería la identificación, donde vamos a encontrar todos los datos del paciente, ¿no? Como sería el nombre, la edad, su dirección en el sitio que se ubica, más o menos para saber cómo es su nivel de vida, ¿no? También la ocupación que va a traer o la profesión, para ver si eso de alguna manera puede ser un factor de riesgo para lo que sería la enfermedad. Otra cosa va a ser lo que es su motivo de consulta, que va a ser el por qué el paciente va a acudir a la cita, ¿no? ¿Cuál sería su dolencia, su malestar? En esta parte también se le realizan preguntas como cuándo inició esta dolencia o cómo inició, ¿no? Si tiene algún conocimiento sobre a qué se podría deber eso. Otra parte va a ser la enfermedad actual, donde ya se van a mencionar más concretamente lo que son los síntomas, los signos, ¿no? Y se va a ya tratar de organizar todo esto para que se pueda llegar a lo que sería un diagnóstico y también que sea fácil de entender. También vamos a tener otro que serían los antecedentes médicos del paciente, como podrían ser si tiene enfermedades previas o comorbilidades, como podría ser una diabetes o antecedentes gineco-obstétricos en caso de las mujeres, para saber si ha tenido un aborto o si cuenta con métodos anticonceptivos que puedan influir en el malestar, ¿no? Y los hábitos, y finalmente también se van a hacer la división por
por lo que son los sistemas, ¿no? Dependiendo qué tipo de malestar sea, como podría ser los sistemas óseos, musculares, etcétera, ¿no? Eso sería más que nada. Gracias. Ah, bien. Siguiente. Vargas. Buenos días, doctora. Bueno, Bien. respecto a la importancia, cuando un paciente llega a la consulta, la historia clínica es la que va a dar la información de primera mano sobre su estado de salud y sus patologías previas. Esta información va a permitir conocer las dolencias, las dolencias previas que expliquen los síntomas de este paciente, también orientar el diagnóstico y tratamiento, y también ayuda a tener una visión general del estado del paciente y su evolución a lo largo del tiempo. También es de gran utilidad para la realización de estudios epidemiológicos o de salud pública y permitiendo también grandes avances en la medicina. Respecto también al comienzo y evolución de la enfermedad actual, esta viene a ser la parte más importante de la anamnesis y las preguntas base son qué le pasa, cómo comenzó la enfermedad actual, cómo ha evolucionado hasta la fecha, y esto va a ser útil también para preguntar cuál fue o es para el enfermo la causa aparente de su estado. Gracias. Muy bien. Siguiente. Zabaleta. Buenos días, yo voy a hablar sobre el examen médico, que va a ser considerado una de las partes más importantes de la historia clínica, donde el médico a la hora de examinar va a mantener una actitud vigilante en todo momento, con el fin de poder recopilar toda la información que necesita. El lugar donde se va a tener que realizar este examen físico iluminado, cerrado y silencioso. También es importante que no tenga presiones de tiempo, ¿no? Para poder realizarlo. También primero se tiene que realizar lo que es la inspección, que es mirar la palpación, la percepción y auscultación. Este examen se va a realizar de una forma general a específico o particular y cumpliendo con ciertos criterios psicológicos, como cabeza, tórax, abdomen y también las extremidades. Pero también sí o sí se tiene que examinar la actual de sistema, ¿no? También los exámenes que se empleen distintos instrumentos se va a tener que realizar al final. Y dentro de las impresiones generales que sí o sí se tienen que evaluar está la orientación de la actitud a tomar este paciente, los hábitos constitucionales, los nutricionales, y el estado de hidratación. Eso sería todo. Muy bien. Siguiente. Bautista. Bien, la historia clínica se considera como una narración completa de la experiencia desde el punto de vista del médico en relación con el paciente. Esto va a ocurrir a través de dos procesos, que es la entrevista o la anamnesis, también el examen físico, a través del cual se debe recopilar los varios datos del mismo paciente, con lo cual se va a registrar en la historia clínica, ¿no? Una vez que esto se ha recopilado, el médico debe integrar y analizar para obtener tres conclusiones, que es el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, el cual se va se debe informar al paciente, ¿no? Y este documento debe ser totalmente confidencial, con lo cual se debe cumplir lo que es el secreto médico. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Siguiente. Juanma Morelli. Bueno, buenos días, doctora. Bueno, vamos a estructurar acá nuestra historia clínica en base, ¿no? Como ya mencionaron, una anamnesis, un examen físico general y una epicrisis, ¿no? Acá primeramente la anamnesis tenemos que ver si es directa o es indirecta. Después, en base a eso, seguimos con nuestra ectoscopía, ¿no? Acá podemos incluir en nuestra apreciación inicial del paciente como el sexo, la edad aparente, el estado de gravedad aparente, así como signos destacados, ¿no? Facies, posición, presencia de vías. Por ejemplo, facies. Tiene nuestro paciente una apariencia anémica, ¿no? La edad aparente, digamos, lo que podemos ver en nuestra apreciación, digamos, un paciente que parece de 70 años, por ejemplo, y de ahí el estado de gravedad. Y de ahí, en base a eso, siguiente, recién consideramos lo que es la afiliación, ¿no? Acá ya vamos a entrar en lo que es más importante de detallar, ¿no? Nombre del paciente, lo que es la edad, el sexo, la raza, la religión. Acá también es muy importante la religión, ya que hay religiones en donde no se pueden realizar algunos tratamientos, ¿no? Por ejemplo,
hay religiones donde no se puede hacer transfusión de sangre, así que es muy importante también conocer esto, ¿no? También el idioma, digamos, es un paciente que no solamente domina el castellano, también domina el quechua, así que va a ser muy importante acá conocer también eso para que así nosotros podamos tener un mejor acercamiento, se puede decir, ¿no? A nuestro paciente, ¿no? El estado civil, la ocupación del paciente, el grado de instrucción, fecha de nacimiento, acá el lugar de nacimiento y también el lugar de procedencia, ¿no? Del paciente tal vez está viniendo de viaje de algún lugar, la vía de ingreso, por donde ha sido ingresado, digamos, por el servicio de emergencia, la fecha de ingreso al hospital, la fecha de ingreso al servicio, así como la fecha de elaboración de la historia clínica, por último, ¿no? Y después a eso puede entrar lo que es la enfermedad actual, ¿no? En este caso, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio de la enfermedad, así como el curso de la enfermedad. Y en base a eso detallamos ya lo que es los síntomas y signos que veamos en nuestro paciente, ¿no? Y nos va a describir también el paciente si presenta alguna dolencia, ¿no? Por ejemplo, el paciente presenta aumento de volumen en miembros inferiores, puede presentar lumbalgia, dolor en cabeza, sensación de alza térmica, dolor abdominal, cefalea. En base a eso es importante ya relatar, en el relato de la enfermedad, poner todos esos síntomas y signos que hemos estado detallando. Es muy importante, no se nos puede escapar nada de eso, porque de ahí podríamos tener algún problema legal y eso no nos conviene. Así que quisiera dar acá un ejemplo, cómo vamos a relatar la enfermedad. Por ejemplo, paciente refiere que hace 14 días aproximadamente empieza a haber aumento de volumen en miembros inferiores que fue progresando con el paso de los días. Posteriormente se le agrega dolor lumbar y de cadera. Asimismo, también refiere sensación de alza térmica no cuantificado con cefalea de tipo opresivo en región olecraneana, de moderada intensidad y también presenta dolor abdominal localizado en epigastrio de intensidad 7/10 de tipo cólico, que se irradia hacia la espalda, motivo por el cual es traída al servicio de emergencia tal fecha. Ahí ponemos la fecha, digamos, 7/12/2021. Y de ahí en el hospital, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el hospital Antonio Lorena del Cusco podemos poner ahí. Y después de eso ya las funciones biológicas, lo que ya me comenzaban detallando, los hábitos nocivos, los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, antecedentes familiares, antecedentes socioeconómicos, así como epidemiológicos, ¿no? Y de ahí ya nuestro examen general de nuestro paciente y por último nuestra epicrisis, ¿no? Ya un dictamen médico sobre la enfermedad de nuestro paciente en este caso. Bueno, eso sería en base a mi participación, doctor. Ya, Guamán Morbelli, ¿no? Sí, doctora, Guamán Morbelli César. Ya. Siguiente. Hernández. Buenos días, doctora. Sí, bueno, tener en cuenta, como mis compañeros han ido explicando, que la historia clínica es un documento médico legal, historial, auditable, privativo, porque básicamente esto tiene que ir solamente entre médico y paciente completo. No debemos omitir ningún tipo de detalles, ya que esto es la base para nuestro diagnóstico. También hay que tener en cuenta los datos de filiación, ¿no? Ver el nombre completo del paciente, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, la procedencia, la dirección actual, la residencia, el grado de instrucción, la profesión o ocupación, el estado civil, la religión, ¿no? Y la fuente de historia, que es básicamente la obtención de los datos del paciente, si es que es confiable o si es que tal vez el papá, la mamá merece una relativa confianza o si es que no es confiable, ¿no? El motivo de consulta, cuál es el motivo por el cual acude el paciente al médico, es importante tener en cuenta que tiene que ir ahí tal como el paciente lo indica, tener en cuenta que vaya a veces un signo o un síntoma, hasta puede ir 2 signos o 2 síntomas. La enfermedad actual, esta es una descripción cronológica que, bueno, hay que tomar en cuenta desde el momento que empezó hasta el momento actual, ¿no? Allí hay unas características muy interesantes, importantes, que es tomar en cuenta el tipo de dolor, la localización, la intensidad, la irradiación, el inicio o aparición, el factor que agrava, el factor desencadenante, el factor que empeora, con qué mejora y los síntomas acompañantes con sus siguientes características, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que hay que colocar los antecedentes personales. Pueden ser patológicos y no patológicos. En los no patológicos hay que tener en cuenta los hábitos y costumbres del paciente, ¿no? La dieta, la actividad física, el sueño, el hábito de, si es que tiene un hábito de tabaco, drogas, ¿no? Inclusive la vivienda.
Ahora, en los antecedentes personales patológicos, hay que tener en cuenta los diferentes enfermedades, tal vez en la niñez, en la adultez que haya tenido, antecedentes hospitalarios, quirúrgicos, traumatológicos, hematológicos, alérgicos, toxicológicos, y bueno, los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Tanto del papá, de la mamá, los hermanos, y que tiene hijos, y es que es una paciente mujer, en ese caso también tener en cuenta los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? La revisión por sistemas a nivel sistema nervioso central, cardiopulmonar, gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético, endocrino, psicológico, y el examen físico general hay que tomar en cuenta, describir al paciente cómo está su estado físico, si es que está consciente, si es que está orientado en tiempo, espacio y persona, ver su constitución y sus signos vitales, ¿no? Y por último, tener en cuenta el examen físico regional, donde vamos a determinar dentro de ello la inspección, la palpación, la ocultación y la percusión, doctora. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Rosales. González. Buen día, doctora. No, Rosales Yupanqui, doctora. Ah, Rosales. Sí, doctora, Ya. Buen día. Bueno, Ya. hay que tener en cuenta, como bien lo mencionaron la mayoría de mis compañeros, pues que la historia clínica en sí es un documento de registro válido para el médico, no tanto a nivel médico-legal. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que este documento pues es un nexo entre diferentes disciplinas, no solo en la parte médica, sino también en la parte enfermerística, obstétrica, entre otras, ¿no? Y que todo lo que nosotros podemos registrar ahí en nuestra historia clínica va a ser fundamental para la identificación, el control y el seguimiento en sí de la enfermedad. Es por eso que nosotros decimos que nos va a servir también para lo que son los estudios epidemiológicos o para la planificación a nivel de nuestro centro de salud, ¿no? Ahora, las partes en las que nosotros podemos encontrar de la historia clínica van desde una anamnesis, que va a ser un registro así que coloquial, interrogatorio, de que va a ser del médico hacia el paciente. Y hay que tener en cuenta que pues aquí el médico tiene que usar todos los 5 sentidos, ¿no? Debe estar atento, debe ver, oír, sentir bien, y hay que tener en cuenta que el lenguaje que nosotros deberíamos de usar pues, tiene que ser un lenguaje inclusivo. Este lenguaje tiene que ser manejado tanto a la par el nivel, por así decir, educativo, para que nuestro paciente pueda entender, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que muchos de ellos no han terminado estudios superiores. Entonces, hablar en términos médicos hace entrar en confusión a nuestro paciente y no se va a tener el registro adecuado, que nosotros es lo que buscamos, ¿no? Para diagnosticar, controlar la enfermedad. Bueno, en esta parte nosotros vamos a tener lo que son los datos de filiación, ¿no? Como nombre, edad, etnia, sexo, entre otras cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta porque muchos de ellos son factores de riesgo para las diversas enfermedades, como la residencia, ¿no? Por ejemplo, digamos que este paciente vive en Pasco, entonces hay que tener en cuenta que hay gran cantidad de plomo, entonces puede haber que hay una afección respiratoria. Entonces son pequeños parámetros que nosotros tenemos que anotar y tener en cuenta para poder diagnosticar la enfermedad. Luego de eso también pues hay que mirar el motivo de por qué nuestro paciente está yendo. Hay que tener en cuenta tanto lo que él nos dice como lo que nosotros estamos percibiendo en ese momento. Se tiene en cuenta nuestros antecedentes del paciente, ¿no? Que nosotros lo vamos a tomar como una bibliografía médica, ¿no? Para tener en cuenta si esta enfermedad, por así decir, puede ser una forma de recidiva, como son la mayoría de los ciertos cánceres, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta los hábitos tóxicos, los alimenticios, los deportes, ya que representan grandes factores de riesgo para las diferentes patologías que nosotros pues hemos venido estudiando a lo largo de los años. Luego tenemos en cuenta lo que es examen físico, que va desde lo más simple, ¿no? El que es el registro o el tome de nuestros signos vitales para nosotros poder ver. Luego miramos el nivel de conciencia para mirar si hay algún problema en la... disculpe, doctor. Disculpe, doctora. Hay que tener en cuenta pues el estado de conciencia del paciente para mirar si está alargando las palabras, si está un poco soñoliento, todo lo que nosotros podemos percibir pues a través de nuestros 5 sentidos, ¿no? Luego miramos los signos que nosotros también podemos encontrar como el dolor, entre otros, a través de la inspección, de la percusión, de la palpación, de la auscultación. Y después de ello, a través de los exámenes de laboratorio, los exámenes clínicos, radiográficos, nosotros podemos llegar tal vez a diagnosticar a lo que es nuestro
paciente, ¿no? Vamos a tener un diagnóstico, en primer lugar, sindrómico, que va a ser como un estudio pre de lo que podría ser, ¿no? Y después de ello, de acuerdo a la ayuntiva de los exámenes, al seguimiento y todo ello, vamos a poder llegar a un diagnóstico definitivo y luego vamos a mirar, pues, el tratamiento y cómo está evolucionando nuestro paciente. Y la parte final y importante va a ser la epicrisis, pues, ¿no? Que es el resumen de todo lo que nosotros hemos estado mirando. Y es esto lo que se podría decir en nexo, tanto a nivel médico, enfermerístico, obstétrico, dependiendo de la patología que se ha diagnosticado. Eso sería todo, doctora, gracias. Muy bien, muy bien. Siguiente. Seminario. Buenos días, doctora. Sigue. ¿Aló? Sigue, hijo, sigue. Buenos días, doctora. Como lo habían mencionado mis compañeros, la historia clínica es un documento, una herramienta que el principal objetivo de esto va a ser brindarnos toda la información necesaria para poder conocer la enfermedad actual del paciente. Esto va a contar con partes como son la anamnesis, el examen físico, la evolución, el tratamiento. Dentro de la anamnesis podemos dividirla en dos puntos, la anamnesis reciente y la remota. En cuanto a la reciente, esta va a ser constituida por la afiliación, el tiempo de enfermedad, signos de síntomas, también un pequeño relato de la enfermedad actual. Y la anamnesis remota va a estar referida a todos los antecedentes relacionados con la familia, sobre todo. Dentro de la afiliación podemos mencionar puntos importantes como es conocer acerca de la edad, el sexo, el nombre, la raza, el estado civil, la ocupación, quizás el grado de instrucción, el lugar de procedencia, el domicilio, entre otras cosas. En cuanto al tiempo de la enfermedad, que es otro dato importante, también podemos mencionar los signos de síntomas y dentro del relato de la enfermedad actual, los puntos que nos deben llamar la atención es que este relato debe ser de forma ordenada, detallada y cronológica en relación a los signos de síntomas del paciente. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. Siguiente. Zavala. Zavala, no se te escucha. Mientras tanto, Villagómez. Buenos días, doctora, compañeros. Villagómez o Zavala, ¿quién es? Villagómez. Villagómez. Ya. Bueno, ya se había mencionado que la historia clínica es un documento que va a tener diferentes índoles, ¿no? Ya sea tanto médico, legal, científico, humano, etcétera. Y nos va a servir en general al personal sanitario para recopilar la información. Y ya sea, en esta se va a recopilar tanto muchos datos de la persona. Y nos ayudará para establecer un diagnóstico más cercano y tener así una relación mucho más personal con el paciente. Recordar que esta historia clínica fue instituida por Hipócrates y esta obviamente va a tener unas partes y como ya se había mencionado pueden tener diferentes, ¿no? Bueno, yo he leído que se puede dividir de esta forma. Primero va a ser la anamnesis, donde se va a recopilar datos personales, cuál fue el motivo de la consulta del paciente, cuál es la enfermedad que está presentando, los antecedentes personales, los hereditarios y los familiares. Se prosigue con el examen físico, el resumen biológico, las consideraciones diagnósticas, también sigue la evolución diaria y por último tendríamos a la epicrisis. Y este es importante porque es el momento en que la historia clínica ya ha sido culminada. Y esta se va a elaborar cuando el paciente ya se ha dado de alta o en ocasiones lamentables cuando el paciente fallece. Bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien, siguiente. Zavala. Doctora, buen día. Buenas tardes. Buen día. Bueno, estaban mencionando que la historia clínica, ya había mencionado que es un documento médico, científico, legal. Esa es la estructura de la historia clínica, pues se basa en la anamnesis, ¿no? De ahí parte de esta estructura más donde están los datos personales, ¿no? Donde es muy importante pues conocer el origen étnico, la ocupación, lugar de procedencia, porque incluso desde ahí ya se puede ir partiendo de un diagnóstico presuntivo, porque existen enfermedades
geográficas, ¿no? Típicas de la zona que pueden llevar al diagnóstico presuntivo. Después está el motivo de consulta, que parte ahí pues, para ver la sintomatología de los signos y síntomas, antecedentes personales que haya tenido, por ejemplo, enfermedades en la infancia, enfermedades que actualmente esté padeciendo, ¿no? Y enfermedades, antecedentes hereditarios y familiares, como por ejemplo, pues, muchas de ellas tienen mucha relación, como por ejemplo las enfermedades neoplásicas, ¿no? Pacientes que hayan fallecido, sus padres hayan fallecido de cáncer, tienen mucha relevancia a ello. Y, por ejemplo, también si sus padres o familiares son diabéticos, ¿no? Como parte de esto de enfermedades metabólicas, enfermedades hereditarias o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también casos pero muy poco frecuentes con enfermedades genéticas, ¿no? Pero muchas de ellas son las enfermedades neoplásicas y las enfermedades metabólicas o las enfermedades cardiovasculares. Luego dentro de ello parte pues el examen físico, donde hay que analizar según la impresión diagnóstica que se pueda ver para analizar pues su sistema cardiovascular, tórax y pulmón, sistema abdominal, neurológico, ¿no? Donde está pues el nivel de conciencia, donde se puede aplicar pues la escala de Glasgow, o para ver si está en el LOTEC, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Y en el sistema abdominal, pues a ver si hay ruidos hidroaéreos positivos, si es que no hay presencia de hilo, por ejemplo, cardiovascular, para ver sus ritmos cardíacos, sus signos vitales. Todo ello, pues, resumirlo en el resumen semiológico, ¿no? Como menciona según el libro de Argente, para ver los signos positivos, solamente colocar donde salió positivo en algunas alteraciones del examen físico, ¿no? Y luego pues reducir cada día, si es que es un paciente internado, cada día pues hacerle la evolución diaria para ver qué se va alterando o cuál es lo que se está mejorando, ¿no? En relación a sus signos y síntomas. Y luego agregar pues que todo esto parte de la anamnesis del examen físico para poder tener un diagnóstico presuntivo y poder confirmarlo ya con los estudios de imagen o análisis de laboratorio que se tiene que realizar para poder llegar a un diagnóstico definitivo y empezar el tratamiento, ¿no? Muy bien, muy bien. Siguiente. Ya están todos, doctora, todos los que levantaron la mano. Villegas. Claudia no se encuentra en la reunión, doctora. Claudia Villegas Pari. Ya, ¿quién más? A ver. Villegas, Rojas, Chávez, Yasmín. Rojas, tampoco se encuentra, doctora. Ella ayer tampoco ha venido, hay que tener en cuenta qué pasa con la joven. Algo que Sí, les doctora, quiero recomendar es que ustedes sean vigilantes de sus amigos, que no falten, es como que vayamos todos en una barca, ya habrán hecho canotaje ustedes alguna vez, ahí en el canotaje todos trabajan al unísono, suba la mano, baje la mano, saque el pie, meta el pie, ya viene un hueco, todos adentro de la barca, y si alguien sale de la barca, aunque sea del cabello, se le zafa y se le jala y se le mete otra vez a la barca. Igual ustedes tienen que estar vigilantes de todos aquellos que tienen problemas, ayudarse entre ustedes, ayudarlo, llamarlo, asfaltado, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes? Ya, por favor, por ejemplo, Yasmín Rojas, ¿qué le pasa? Averígüenme, los que están cerca, ¿qué está sucediendo con ella? ¿Qué pasó con Ramos Rojas? Ramos Rojas. Sí, doctora, estoy presente, Ramos Rojas. ¿Has expuesto? Sí, claro, he participado. Ay, caramba, discúlpame. Ya. Sí, perfecto. Entonces solamente queda pendiente Rojas Chávez. ¿Quién más? Pino Joshua. Pino. Van 2 veces que no viene Pino. ¿Qué pasa con Pino? ¿Dónde está? Porque no está presente en la reunión. Así está en Inglaterra. Ahora con la tecnología se pueden unir. Hay que saber qué pasa con Pino. No tiene teléfono, no tiene tecnología, no tiene internet. ¿Qué pasa? ¿Ya? Mesa, Guamaní. Rolando. Doctora, buenos días. Sí, doctora, estoy presente. ¿Lo has puesto? No, doctora. Espera, ya de una vez entra.
Ya, bueno, doctora, bueno, como ya mis compañeros han mencionado, ¿no? La historia clínica, ¿no? Aparte de ser un documento médico legal, va a ser un documento que va a sustentar toda la permanencia de un paciente, puede ser, ¿no? En el hospital o algún centro hospitalario, ¿no? Por eso a veces hay historias clínicas, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Una historia clínica de emergencia, una historia clínica de domiciliaria, pero todos van a mantener una estructura, ¿no? Y en eso vamos a, ¿no? Dentro de las partes, ¿no? Lo que vamos a dar a entender es, ¿no? La anamnesis es donde que mayormente nos centramos más, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar, ¿no? La afiliación del paciente, donde que muchas veces en caso ¿no? Del nombre, primero debe ir, inclusive ahí dice, ¿no? Debe ir primero el apellido en forma mayúscula y seguido por el nombre, ¿no? Porque a veces hay apellidos que se parezcan a nombres que puede llevar una confusión, ¿no? Hacia el paciente. Ahora, en la edad también, ¿no? Muchas veces cuando la edad es menor de 2 años, se tiene que poner en meses, ¿no? En este caso, 8 o 9 meses, o cuando cumple un año, puede ir 1 año y 6 meses, ¿no? O sea, tiene que ir en esa forma, ¿no? Para poder determinar la edad y ver eso, ¿no? Y en el examen físico, ¿no? En acá va a entrar lo que esté, todo lo que es, ¿no? La parte primero antropométrica, ¿no? Tiene que ir donde que los funciones vitales, luego todo relacionado a lo que es, ¿no? En la parte regional, ¿no? De cefalocaudal, una evaluación de la cabeza hacia los pies, ¿no? Todo el mundo que va a ir netamente, ¿no? Y los exámenes complementarios que se van a ir es parte de que va a ayudar a hacer el diagnóstico hacia la persona que ha acudido a la atención, ¿no? Y el tratamiento, no netamente va a ir en este caso los medicamentos, ¿no? Hay una cosa que obviaba, ¿no? En los antecedentes personales tiene que ir inclusive la alergia, ¿no? Si esta persona es alérgica a algún medicamento, ponerlo de una manera bien clara y precisa, alérgico a antibióticos, ¿no? Sulfadiacinas o algún antibiótico que puede causar la muerte inclusive de esta persona, ¿no? Eso tiene que estar bien remarcado. Como decía, ¿no? El tratamiento, la evolución y el control de cómo ha evolucionado esta persona y una epicrisis, ¿no? En este caso, sea de alta de la persona, y en caso se haya fallecido, igual, ¿no? Se tiene que llevar sí o sí la epicrisis de la persona. Bueno, eso todo sería mi participación. Muy bien, me había pasado con Kicha. Kicha. José Kicha. Doctora, buenos días. Ya, Spawn. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, referente, doctora, a lo que estuve revisando también en la historia clínica, en lo que refieren a que sí que es un documento médico legal en el cual se van a consignar datos de la salud y los antecedentes del paciente que viene a consulta. Y en el caso de la división, lo están dividiendo en datos de filiación, en la cual va la anamnesis, en la que se consideran los antecedentes personales, los antecedentes patológicos y quirúrgicos del paciente, el motivo de consulta. Después viene la hoja de el examen físico, en el cual se va a detallar lo que se va a encontrar de acuerdo a la inspección, palpación, percusión y auscultación, y se va a consignar, y de acuerdo a eso se va a emitir una impresión diagnóstica. Y pues después de eso también está la hoja de evolución, en la cual diariamente el médico va a realizar la evaluación del paciente y va a ir también consignando cómo va el paciente mejorando o cómo va la salud de manera diaria, ¿no, doctora? También está la hoja de epicrisis, en la cual ya esto es si el paciente llega a ser dado de alta o también si es que llega a fallecer, ¿no? Se consignan esos datos en la historia clínica. Eso sería, doctora, acotando a lo que mis compañeros ya habían mencionado. Ok, muy bien. Luego, no ha expuesto González Arias Mavila. Sí, doctora, buenos días, disculpe. A ver. Bueno, hablando de lo que es la historia clínica, como ya lo mencionaron mis compañeros, es un documento que cuenta con un respaldo legal, ¿no? Que nos va a servir para redactar todo lo que nosotros podamos obtener del paciente, tanto en la anamnesis, tanto de los diagnósticos complementarios, de la exploración física. Y en cuanto a lo que es la anamnesis o al interrogatorio, el libro que estamos leyendo nos hace énfasis en tratar de brindar o
o tratar de obtener información mediante preguntas que sean objetivas. O sea, me refiero a que, por ejemplo, nosotros no podemos preguntar haciendo énfasis a nuestra forma de pensar, sino tratar de que la persona exprese con sus propias palabras lo que siente. Y aparte también nos mencionan de que nosotros debemos de tratar de que la persona se explaye y que nos explique o nos exponga de forma extendida lo que siente, ¿no? En cuanto a lo que es la redacción de la exploración física, nos mencionan que debe de ser de forma general y después debe ser de forma local, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de los diagnósticos complementarios y a lo demás, va a estar incluido en la parte de análisis, lo cual nos va a ayudar a llegar al diagnóstico, ¿no? Y en cuanto a los diagnósticos, debemos de considerar también los diagnósticos diferenciales para poder hacer un óptimo tratamiento, debido a que hay muchas enfermedades que podrían tener, ¿no?, las mismas sintomatologías, y entonces nosotros deberíamos de consignar también cuáles son los diagnósticos diferenciales que deberían de estar dentro también de la historia clínica, ¿no? En cuanto al tratamiento, como ya lo mencionaron, ¿no?, de parte de la forma de medicamentos, también de la forma de la alimentación o la dieta que debe de continuar el paciente conjuntamente con los medicamentos, ¿no? Y en cuanto a la forma del medicamento, ¿no?, la forma de ingerir los medicamentos, nosotros también debemos de dar recomendaciones y de brindar más información acerca de cada uno de ellos, debido a que actualmente las personas, cuando se dirigen a las farmacias, ¿no?, algunas personas le tratan de decir, no tengo el medicamento, pero le puede dar uno similar. Entonces nosotros debemos de hacer énfasis en qué medicamento o qué debe contener el medicamento para su tratamiento, ¿no? Ya, muy bien. González Alcalá, Carolina. Doctora González del Alcalá. alumno Pino ya se pudo conectar. Ya, hija, ¿quién era el que se agregó? Ayer me dijiste que había Quispe un nuevo. Molina, sí, Quispe Molina Anthony, sí está presente en la reunión, doctora. Quispe Molina, pero no ha expuesto. No, porque como no figuraba en la lista. Ya, Quispe Molina Anthony. Sí. Quispe Molina Anthony. Entonces, vamos a ver, voy a revisar otra vez. Si alguien de los presentes no ha expuesto, por favor. Ya, a ver, vamos a ver. Acá, está bien. Está bien, hasta acá. González Alcalá no está, ¿no? Carolina González Alcalá. No, doctora. Ya está. Pino ya está, ¿no? A ver, Pino. Expon. Buenos días, doctora. Sí, Primeramente, doctora, disculpe, mi disculpe. internet estaba fallando. González Alcalá presente. Ya, después de Pino, González Alcalá. Bien, con respecto a la historia clínica, se puede decir que la historia clínica es un documento legal, como mencionaron mis compañeros anteriormente. Este documento pues recoge todos los datos relativos a la salud y a los servicios sanitarios prestados hacia el paciente, ¿no?, con el fin de proporcionar una adecuada asistencia médica. La historia clínica se utiliza cada vez que un paciente visita el centro médico para una consulta, seguimiento o realización de una prueba médica. De este modo, pues, la historia clínica posibilita la atención médica basada en datos del paciente, permite realizar una adecuada atención médica entre profesionales de distintas áreas sanitarias. También aporta información para un correcto diagnóstico, basado en los antecedentes del paciente y en su situación actual. Permite también decir cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente, y este documento también se convierte en la herramienta de control de la evaluación del paciente. Recordemos que al ser un documento legal nos protege incluso de diferentes demandas también, ¿no? ¿Qué datos? Se pueden incluir diferentes datos en la historia clínica, como son la anamnesis, la exploración física, los informes de urgencia, evolución clínica de forma cronológica, órdenes médicas cursadas, entre otras, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte sobre la historia clínica.
Muy Gracias. bien. González Alcalá. Sí, doctora. ¿Me logra escuchar? Sí, sí, te logro escuchar. Ah, yo había participado, pero creo que no. Sí. Participé a eso de las 6:30, por ahí nomás. Ya, discúlpame. Luego viene, a ver quién estaba. Ah, Quispe, Antonio Quispe. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, doctora, como dicen mis compañeros, bueno, la historia clínica es una conversación con el paciente. Es fundamental para conocer lo que pasa entre el médico-paciente. Igualmente debemos saber que en una historia clínica, cuando se entrevista con un niño o personas con trastornos mentales, debemos tener consciente que debe ser necesario recurrir a un familiar o ya sea a un testigo. Esta información que se obtiene es lo que viene a constituir una historia clínica. El orden como va recogiendo la información podrá variar de una persona a otra, de cómo surgen las oportunidades de hacer una o otra pregunta. Pero la finalidad de llegar al paciente debe ser de la mejor manera. Igualmente, ¿cómo se llama? Las características o componentes de una historia clínica vienen a ser el anamnesis, el examen físico, emitir diagnósticos sindrómicos, plan de estudio, un plan terapéutico, un diagnóstico definitivo, una evolución y una epicrisis. Los datos obtenidos deben ser agrupados siguiendo un orden lógico, de forma que el paciente se sienta a gusto. La causa o el motivo de consulta debe ser recalcándole al paciente el motivo de consulta. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. A ver, entonces recapitulando, está solamente Villegas, que no has puesto. Villegas, toma nota, hijita, para llamarlo y decirle qué pasó. Todos, por favor, tomen nota. Villegas no está. Tampoco has puesto. Villegas. Solo Villegas. Hasta el momento. ¿Ya? Ya, muy bien, para abreviar. Luego voy a hacer el resumen ya mañana. Hoy día tenemos la clase inaugural a las 9 de la noche. Es importante que estén todos. Es una asistencia obligatoria. Hija la delegada, tenme lista antes de las 9. Tienen que estar todos presentes. Me pasas lista. Y van a estar los profesores comprometidos porque hemos tenido problemas en tener profesores para ustedes, pero ya más o menos se ha completado para cada capítulo mínimo 2 profesores. Ya prácticamente están de 7 capítulos, 5 ya bien organizados. Faltan 2 organizar. Los que tienen neurología, los que están con neurología, endocrino y renal, para mañana me exponen la historia clínica orientada a la sintomatología neurológica, a la sintomatología endocrinológica y a la sintomatología renal. Ellos son los que van a exponer a primera hora, 6 en punto de la mañana. Hoy día en la noche vamos a exponer todos los lineamientos del curso. Vamos a hablar sobre cómo se desarrolla y lo más importante, cómo se evalúa. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo el que va a salir desaprobado, que Dios no lo creyera, qué cosa no va a haber hecho? ¿Ya? O qué cosa va a haber hecho. Entonces no les quito más tiempo. Bueno, en realidad no estoy quitando tiempo, sino estamos invirtiendo nuestro tiempo en algo bueno. Los espero hoy día antes de las 9 de la noche. Voy a tener lista ya la pantalla con sus profesores para dar inicio oficial a este curso. Como pide SUNEDU, necesitamos la asistencia de ustedes, la asistencia de los profesores. Eso tiene que estar graficado tanto en la grabación que vamos a hacer como en lo que vamos a presentar en vivo y en directo. Y así que me tire la lista, hijita, antes de las 9 ya deben estar todos listos, ¿ya? Listo, nos vemos a las 9 de la noche, ¿ya? Chao chicos, sigan leyendo, según su capítulo, ya. Chao, chao.